El gran tema es la economía, es el dólar, es la deuda con el Fondo Monetario Internacional, así que le agradecemos mucho a Alejandro López Mieres que hoy esté con nosotros, es investigador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, por supuesto Rulo de la Torre y Horacio en la mesa. Yo pregunto. Sí. Se lo pregunto a usted. A mí me pregunta, sí. Sí, no se ofende. No, por favor. ¿Quién es el señor Mieres? Es un especialista, investigador, como decía La chanza, recién Felicitas. la chanza. Y uno de los tipos que más sabe y mejor explica este tema tan complejo de los bonos, el dólar, conoce el sistema financiero de adentro. Fue además director de Nación Leasing, ¿no? Nación Bursátil. Nación Bursátil, del grupo Banco Nación. Y hace mucho tiempo de Nación AFJP. También. Allá lejos sí. y hace tiempo. De eso sabes un montón. Pero contanos qué nos está pasando. Una vez más, a ver. Sin hacer prehistoria, ¿no? Por ejemplo. Claro. Quizá el resumen de este gobierno, 2019-2023, sea la herencia recibida y nunca mejor dicho. Quizá no se mensuró adecuadamente lo que significó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado por Macri, no se mensuró la herencia recibida de la deuda con privados y fundamentalmente no se mensuró lo que fue la deuda comercial heredada del gobierno macrista. Claro. En aquel momento se pensaba que bajo ciertas condiciones de negociación, me refiero a Guzmán específicamente, se podía negociar con el fondo, se podía negociar con los privados y no había habido lo que en economía se llaman externalidades, o sea, pandemia, algún evento, digamos, que pandemia, está por sequía. fuera. Pandemia, sequía, guerra. Claro. Pandemia, sequía, guerra. Fenómenos ajenos a la economía, pero que afectan. Y claro, esto fue un tema que persiguió todo este gobierno, fundamentalmente por la falta de dólares. Claro. Alguien podría refutar esto diciendo, bueno, pero en todo el periodo del gobierno de Alberto entraron arriba de 46.000 millones de dólares de comerciales, digamos, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Hay un pequeño detalle, se nos fueron 17.000 millones de dólares por servicios. ¿Qué incluye servicios? Fundamentalmente turismo. Se nos fueron 21.000 millones de dólares en pago de intereses, de los cuales la mitad de esos 21.000 millones de dólares de intereses. O sea, de esos 46.000 quedaron 7.000 y pico nada más. Entonces, estos intereses se reparten, la mitad prácticamente están en cabeza de empresas privadas y provincias. La cuarta parte del Fondo Monetario Internacional, que nos sigue desangrando, por supuesto. Ahora, ¿no se mensuró entonces la deuda o no se negoció, digamos? Se mensuró, pero quizá no fue tan buena la negociación. Quizá se pensaba que con cierta lógica política de amigabilidad con los acreedores, vos tenías mejores condiciones de negociación. Lo que nunca se pensó es que íbamos a llegar a este punto, ¿no? A este punto de estrangulamiento externo que nos lleva a una situación de esta naturaleza. Ante esa imposibilidad de endeudamiento en moneda dura, en dólares o en euros, nos empezamos a endeudar en pesos. Y esa bola de nieve creció y tuvimos, por ejemplo, en junio del año pasado, el primer putsch, el primer golpe de mercado, que fue bastante significativo y que implicó, digamos, la expulsión del gobierno de Guzmán, algunos lo dicen bajo la forma de renuncia, de Batakis y asume Massa. Asume Massa y aparentemente los mercados se calmaron, o por lo menos esa es la interpretación que nosotros tenemos desde los medios, llamémosle así, ¿no? Sin embargo, hubo una singularidad. Los factores que expulsaron a Guzmán del gobierno son los mismos, siguieron vigentes en el tiempo. ¿Y qué es? Que toda la deuda en cabeza del Tesoro en pesos no se está roleando, no se está renovando más allá de las elecciones de este año. Y esto es como una especie de, vos te vas acercando al precipicio, a los vencimientos, y a medida que se van achicando los tiempos, la cuestión es más grave. El gobierno hizo dos canjes de deuda en pesos, en el cual participó fundamentalmente los organismos del sector público. Ahora, quedan de acá a las elecciones 10 billones de pesos en títulos, más o menos 1,5 billones por mes hasta las elecciones. ¿Lo van a pagar eso? Bueno, hoy, por ejemplo, hubo una colocación. ¿Esos títulos están en pesos o en dólares? Están en pesos, pero fundamentalmente en pesos indexados, o sea, dólar linked, atados al dólar oficial o a la inflación. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que ese roleo, para que sea consistente en el tiempo y vos no tengas estas presiones del exceso de pesos que van al dólar, necesitas
la confianza suficiente como para postergarlos después del 2024. Entonces, esto es lo que el gobierno no consigue. El único comprador de esos bonos es el Banco Central en este momento. Alejandro, hoy tenemos además, este panorama que acabas de contar es completísimo, pero la presión que tenemos hoy con el tema de los dólares no es de los acreedores, es de aquellos que están especulando con el dólar apostando a una devaluación. Ahí también quedó en las sombras un rival, un contendiente, una amenaza que no fue contemplado en su momento para decir, ¿cómo me saco de encima esto? O por el contrario, estoy haciendo cosas que van a fortalecer cada vez más aquellos que tienen la capacidad de disparar un golpe de mercado. Observen que los vodeviles de la semana pasada, me refiero a la renuncia de Aracre, de la denuncia de Chodos respecto a la participación activa con el FMI de tres importantes economistas macristas, hicieron ruido en ese sentido. Ruido en un sector que es el que tiene las armas para atacarte. Porque ¿quiénes son los que tienen estos títulos públicos? Fondos comunes de inversión, compañías de seguro, empresas, grandes empresas, que son los que tienen ese poder de renovarte o no renovarte, de rolearte o no rolearte. Entonces, las armas están ahí. Y además la apuesta es a que en la medida que se vayan acercando las PASO, en la medida que se vayan acercando las elecciones, vos vas a tener menos densidad de renovaciones, más excedente de pesos y podés inducir, cosa que se intentó hacer en los medios este fin de semana, a los que tienen plazo fijo a sacar el plazo fijo y pasar al dólar. O sea, generar esta especie de locura colectiva te lleva a algo que tiene su propia retroalimentación. O sea, eso estaríamos hablando de una corrida cambiaria. Bueno, es que en realidad... cambiaria no, perdón, bancaria se trasladaría. Que pasarías de una corrida a una corrida bancaria. Claro. Con la diferencia del año 2001, donde vos no estás atado al dólar y vos tenés como un banco central que tiene capacidad de emitir lo necesario para cumplir con esas demandas. Ahora, tendrías una hiperinflación. Bien. Me gustaría preguntarte, ¿qué hizo Sergio Massa hoy o qué hizo el Ministerio de Economía hoy para que baje? ¿No? Esa es una pregunta. Y la segunda es qué pasa con China, ¿no? Este anuncio que se hizo. Yo lo escuché a Horacio Robelli hoy, que dijo, parte de la solución está en China, hay que mirar más a China. Bueno, los principales socios comerciales de Argentina son Brasil y China. Si vos consiguieras acuerdos financieros y comerciales que permitan compensar exportaciones e importaciones con una moneda única común o con monedas comunes, en el caso del real o en el caso del yuan, vos estarías sacando presión a la necesidad de dólares de manera realmente relevante. Lo que no sé, y esto no lo sé, espero que alguien lo sepa, si Massa tiene la carta del triunfo. ¿Por qué? Porque vos me preguntabas qué hizo Massa. ¿Qué hizo hoy? Massa ayer, en un momento crítico, con el dólar casi a 4.95 y con los dólares financieros muy calientes, salió a intervenir. ¿Cómo intervino? A diferencia de otros momentos en los cuales se vendían dólares contra pesos, se vendieron dólares contra pesos, pero aportaron dólares frescos. Tanto argendólares, o lo que se denomina el dólar MEP, como el dólar cable. En un contexto en el cual al Banco Central no le sobran dólares. Con lo cual está siendo visto con preocupación, no porque no se pueda hacer puntualmente, sino porque vos no podés darle a esta práctica continuidad en el tiempo, porque de alguna forma estás dando dólares al mercado. Ahora, la pregunta del millón será, ¿tiene Massa la carta del triunfo de un nuevo acuerdo con el fondo que le permita, por ejemplo, adelantar los 10.000 millones de dólares que el Fondo Monetario tiene que entregarnos de acá a fin de año y postergar pagos? Quizá la tenga, no sé, es una inferencia a partir de la reacción de estos economistas macristas muy preocupados. Que están diciendo no le den más desembolsos a la Argentina. La última del estribo. Decíamos esto, estaba viajando mañana a una misión justamente a negociar con el fondo, encabezada por Gabriel Rubinstein, no va Massa, la última noticia es esa. ¿Te puedo preguntar, en perspectiva, esto qué impacto ves sobre la economía real? Digamos, ya hablaste del tema de inflación, digamos, si querés redondearlo. ¿Le ves impacto recesivo a esto que está sucediendo? De hecho lo viene teniendo porque vos, en la medida que estás teniendo estas presiones cambiarias, tenés que, lo que se suele decir, ahondar el cepo.
Ahondar el cepo implica más restricciones a las importaciones, de hecho se conoció la semana pasada vinculadas al tema de servicios, y eso obviamente te genera recesión, porque te genera imposibilidad de poder reponer stock, digamos, que se fueron consumiendo, o tener que pagarlos más caros. Entonces, necesario, y esto ni hablar el tema de la dinámica inflacionaria con la licuación de los ingresos. Y la recesión todo también vía consumo. O sea que todo confluye en ese sentido. Mieres, gracias. No, por favor, un Muchas placer. Gracias.